Mayday, Mayday. Aquí vuelo 2547, declarando emergencia. El grito desesperado del copiloto rompió el silencio de la mañana como un cuchillo, mientras el Airbus A320 temblaba violentamente a 35.000 pies de altitud. En la fila 14, Isabella García, una niña de apenas 10 años, cerró los ojos con fuerza, no por miedo, sino por una concentración absoluta. Sus oídos, entrenados por incontables horas en simuladores de vuelo, captaron algo que los demás pasajeros, en su pánico, no percibieron. El sonido irregular del motor derecho indicaba mucho más que una simple turbulencia. Para Isabella, aquel viaje había comenzado como tantos otros, una mezcla de emoción y frustración. Emoción por el vuelo en sí, frustración por la mirada constante de preocupación de su madre, Lucía, quien veía en la pasión de su hija por la aviación un eco doloroso del pasado. El fantasma de Roberto, su padre y mentor en todo lo relacionado con la aviación, flotaba entre ellas como una nube cargada de recuerdos agridulces. Horas antes, aún en la terminal del aeropuerto, Lucía había intentado una vez más disuadir a su hija de su obsesión. «Mi amor, ¿por qué no lees algo diferente?», preguntó, señalando la pila de revistas técnicas de aviación que Isabella llevaba. «Hay tantas otras cosas para una niña de tu edad». Isabella solo abrazó los materiales contra su pecho, un gesto que recordaba tanto a Roberto que hizo que el corazón de Lucía se encogiera. «Mamá, no son solo revistas. Son sueños». Ahora, mientras el avión se sacudía violentamente, esas palabras adquirían un nuevo significado. Las máscaras de oxígeno cayeron, bailando como marionetas macabras sobre las cabezas de los aterrorizados pasajeros. El caos se apoderó de la cabina en cuestión de segundos. Gritos, oraciones y sollozos se mezclaban con el sonido cada vez más irregular de los motores. Sandra, la jefa de cabina con 20 años de experiencia, pasó corriendo por el pasillo, su rostro, normalmente sereno, ahora marcado por líneas de preocupación. Isabella la observó con atención estudiada, notando cada detalle que otros ignoraban, la manera en que miraba repetidamente hacia la cabina, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sujetar el teléfono interno. ¿Hay algún médico a bordo? Es una emergencia. La petición desesperada resonó por los altavoces, haciendo que la sangre de Isabella se congelara. Conocía bien ese escenario, había estudiado casos similares en sus documentales sobre accidentes aéreos. Lucía apretó la mano de su hija con renovada fuerza, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro bronceado. Para ella, aquel momento era una pesadilla 2 veces más aterradora. 3 años atrás, había perdido a Roberto en un accidente durante un vuelo de instrucción, una tragedia que la dejó no solo a una viuda, sino también un miedo paralizante de que su única hija siguiera el mismo camino peligroso. «El comandante está incapacitado», murmuró Isabella, su voz pequeña pero firme, mientras observaba el movimiento frenético de los auxiliares de vuelo. «Y el copiloto está solo». El avión descendió bruscamente, arrancando gritos de terror de los pasajeros. Objetos volaron por los pasillos, revistas, tabletas, vasos de plástico medio vacíos. Una maleta pesada cayó del compartimiento superior unas filas más adelante, casi golpeando a una anciana. El panel luminoso de abróchense los cinturones parpadeaba frenéticamente. En medio del creciente caos, la mente de Isabella trabajaba a una velocidad sorprendente, recordando cada detalle técnico que había memorizado a lo largo de los años. Desde la muerte de su padre, los simuladores de vuelo se habían convertido en su refugio, su conexión con la memoria de él. Roberto siempre decía que volar no se trataba solo de controlar una máquina, se trataba de pensar 3 pasos adelante, anticipar problemas y mantener la calma cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Fue en ese momento cuando Isabella tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a bordo. Se desabrochó el cinturón de seguridad con dedos que se negaban a temblar y se levantó, ignorando las protestas desesperadas de su madre. «Isabella, por favor». Lucía agarró el brazo de su hija, su rostro contorsionado por el miedo. «No puedo perderte a ti también». El español escapó de sus labios en un momento de puro desespero, la lengua materna siempre emergía en los momentos más intensos. Pero había algo diferente en la mirada de Isabella, una determinación que iba más allá de sus 10 años, un brillo que recordaba tanto a su padre que dolía. «Mamá», dijo, su voz suave pero firme, «confía en mí. Para esto nací. Papá siempre decía que nuestros mayores miedos esconden nuestros mayores dones». El avión se sacudió nuevamente,
esta vez con tanta violencia que varios pasajeros gritaron al unísono. Una voz masculina comenzó a rezar en voz alta unas filas atrás, y un niño pequeño lloraba inconsolable en algún lugar cercano. Sandra pasó nuevamente, ahora con un botiquín médico en sus manos temblorosas. Isabella la llamó, su voz sonando extrañamente adulta en medio del caos. «El sistema de navegación automática está comprometido, ¿verdad?», preguntó, sorprendiendo a la auxiliar de vuelo. «¿Puedo ayudar? Conozco este avión mejor que cualquier videojuego». La incredulidad en el rostro de Sandra se transformó en algo diferente cuando otro sacudón violento agitó la aeronave. En ese momento, con más de 100 vidas en riesgo y opciones limitadas, la decisión más improbable comenzó a parecer la única posible. «Ven conmigo», dijo Sandra, extendiendo la mano hacia Isabella. Lucía se levantó abruptamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de terror y determinación. «Si ella va, yo también voy». «Señora», Sandra comenzó a protestar, pero Isabella la interrumpió. «Mamá necesita venir», dijo con una convicción sorprendente. «Necesita ver quién soy realmente». Mientras eran conducidas rápidamente por el pasillo inestable hacia la cabina, Isabella sintió el peso de cada vida a bordo sobre sus pequeños hombros. El avión continuaba su danza errática por los cielos, cada movimiento brusco recordando a todos los pasajeros lo frágiles, lo mortales que eran. Detrás de ella, podía oír los sollozos contenidos de su madre mezclados con el caos de la cabina. Isabella sabía que lo que estaba a punto de ocurrir transformaría no solo el destino de ese vuelo, sino también la esencia misma de la relación entre madre e hija. Era como solía decir su padre: «A veces, mi pequeña águila, necesitamos volar directamente a través de la tormenta para encontrar el cielo azul al otro lado». Cuando Sandra abrió la puerta de la cabina, revelando el drama que se desarrollaba dentro de ella, Isabella sintió una extraña calma apoderarse de su ser. Allí, en ese momento crucial, todos los años de estudio obsesivo, todas las horas perdidas en simuladores, todo el conocimiento absorbido de las conversaciones con su padre, todo finalmente tenía sentido. Ese no era solo un momento de crisis, era el momento en que un sueño imposible se transformaría en una realidad necesaria, y una niña de 10 años demostraría que, a veces, los héroes vienen en los paquetes más inesperados. La cabina era un mundo completamente diferente del resto del avión. Mientras la cabina de pasajeros estaba dominada por el caos y los gritos, allí reinaba un silencio tenso, roto únicamente por los pitidos irregulares de los instrumentos y la respiración agitada del copiloto, Miguel Hernández, quien luchaba por mantener el control de la aeronave. El comandante Santiago yacía inconsciente en su asiento, su rostro pálido y sus manos aún aferradas a los controles, víctima de un infarto fulminante. Un joven médico que viajaba en primera clase estaba arrodillado a su lado, realizando procedimientos de emergencia, pero su mirada grave decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Dios mío», susurró Lucía al entrar en la cabina, su rostro palideciendo al comprender la gravedad de la situación. «¿Pero Isabella?». Isabella lo miraba todo con una mezcla de reverencia y determinación que hizo que Sandra, la jefa de cabina, tragara saliva. «Señor», Sandra se dirigió al copiloto, su voz temblando ligeramente. «Esta es Isabella. Ella conoce los aviones». Miguel lanzó una mirada incrédula por encima del hombro, sus manos tensas en los controles mientras el avión continuaba su danza errática por los cielos. «¿Una niña? Sandra, esto es». «El sistema hidráulico secundario está comprometido», interrumpió Isabella, señalando uno de los paneles. «Por eso los controles están tan pesados. Y ese indicador rojo, el sistema de navegación automática ha fallado por completo, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró a la niña como si la viera por primera vez, mientras Lucía se llevaba las manos a la boca, reconociendo en las palabras de su hija el mismo tono técnico y preciso que Roberto solía usar. «¿Cómo tú?». Miguel comenzó, pero fue interrumpido por una nueva turbulencia que hizo que el avión descendiera bruscamente. «Mi hija creció en simuladores», explicó Lucía, su voz quebrada. «Su padre, él era instructor de vuelo antes de que». «Necesitamos contactar con la torre de control», dijo Isabella, su voz firme cortando la tensión. «Con el sistema de navegación comprometido, necesitaremos orientación para un aterrizaje de emergencia». Miguel dudó por un momento, su mirada alternando entre los instrumentos y la pequeña figura a su lado. La situación era absolutamente surrealista, una niña de 10 años hablando con la autoridad de un piloto experimentado, mientras el destino de más de 100 personas pendía de un hilo. «Torre de control»,
aquí vuelo 2547, finalmente habló en el radio. Tenemos una situación crítica. Comandante incapacitado, sistemas comprometidos. La respuesta de la torre llegó entre estática, vuelo 2547, entendemos su situación. Mantenga el rumbo actual. Estamos liberando un corredor de emergencia. Isabella dio un paso al frente, sus ojos fijos en los instrumentos. Pregunte por las condiciones meteorológicas en la ruta de aproximación, sugirió. Con el sistema hidráulico comprometido, necesitamos evitar vientos cruzados fuertes. Lucía observaba a su hija con una mezcla de terror y admiración. Era como ver a Roberto nuevamente, la misma calma en medio del caos, la misma capacidad de pensar claramente bajo presión. Recuerdos inundaron su mente, Roberto enseñando a Isabella a leer usando manuales técnicos de aviación, noches pasadas frente al ordenador practicando en simuladores, conversaciones interminables sobre procedimientos de emergencia durante la cena. Señora, Sandra tocó suavemente el brazo de Lucía, quizás sea mejor que se siente allí. Señaló un asiento auxiliar al fondo de la cabina. Pero Lucía no podía moverse. Sus piernas parecían de plomo, su corazón latía tan fuerte que amenazaba con romper su pecho. Mi pequeña, susurró, observando a Isabella que ahora señalaba diferentes instrumentos, explicando algo a Miguel en términos técnicos que Lucía apenas comprendía. El avión sacudió nuevamente, esta vez con tanta violencia que el médico que atendía al comandante casi perdió el equilibrio. Perdimos presurización en la cabina, anunció Miguel, sus dedos bailando sobre los controles. Altitud 28.000 pies y bajando, informó Isabella, sus ojos recorriendo los instrumentos. Necesitamos estabilizarnos a 20.000 pies para compensar la presurización comprometida. Miguel la miró con una mezcla de asombro y respeto creciente. ¿Cómo sabes todo esto? Una pequeña sonrisa triste jugó en los labios de Isabella. Papá siempre decía que el conocimiento salva vidas. Me enseñó que en una emergencia, cada detalle cuenta. Lucía sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Cuántas veces había criticado a Roberto por llenarle la cabeza a la niña con tanta información técnica? ¿Cuántas veces había implorado para que dejara que Isabella tuviera una infancia normal, lejos de simuladores y manuales de aviación? Torre de control para vuelo 2547, la voz cortó a través del radio. Tenemos informes de condiciones meteorológicas severas acercándose. Tormenta con vientos fuertes. Isabella reaccionó instantáneamente. Necesitamos desviarnos hacia el sur, dijo, señalando el radar meteorológico. Hay una abertura en el patrón de la tormenta. Si mantenemos el rumbo actual, vamos a enfrentar turbulencia severa con los sistemas ya comprometidos. Miguel dudó solo por un segundo antes de asentir. Torre de control, vuelo 2547 solicitando autorización para desviar el rumbo. Curso 175. El tiempo parecía moverse de manera diferente en la cabina. Cada segundo era precioso, cada decisión potencialmente vital. Isabella se movía entre los instrumentos con una familiaridad que parecía imposible para alguien de su edad, su pequeño rostro marcado por una concentración intensa. Mamá, llamó repentinamente, sin apartar los ojos de los instrumentos. ¿Recuerdas cuando papá decía que el miedo y el coraje son dos caras de la misma moneda? Lucía sollozó suavemente, recordando las innumerables veces que Roberto había usado esa frase. Sí, mi amor. Él tenía razón, continuó Isabella, su voz suave pero firme. Ahora tengo miedo. Mucho miedo. Pero también nunca me he sentido tan segura de algo en toda mi vida. Fue en ese momento que Lucía comenzó a ver a su hija con otros ojos. Ya no era solo su pequeña Isabella, la niña a la que desesperadamente trataba de proteger del mundo. También era la heredera del legado de Roberto, llevando en su pequeño cuerpo un coraje y una sabiduría que trascendían su edad. El avión continuaba su lucha contra los elementos, pero ahora había una nueva energía en la cabina. Una energía que emanaba de una fuente improbable, una niña de 10 años que, a través de su pasión y dedicación, estaba a punto de demostrar que a veces los mayores milagros vienen en los paquetes más pequeños. El rugido de los motores se mezclaba con el sonido de la lluvia que ahora golpeaba furiosamente la fuselaje del avión. En la cabina, el aire estaba cargado no solo con la tensión de la emergencia, sino con algo más profundo, una transformación silenciosa que ocurría entre madre e hija, presenciada por los demás ocupantes de ese espacio confinado.
Isabella mantenía los ojos fijos en los instrumentos, su pequeña mano ajustando ocasionalmente un control u otro bajo la atenta supervisión de Miguel. Cada movimiento suyo llevaba la precisión que solo podía venir de alguien que había ensayado este momento miles de veces en su mente. El sudor le caía por la frente, pero sus ojos seguían concentrados, determinados. Altitud 18.000 pies y estabilizando, anunció, su voz firme a pesar de la turbulencia que sacudía la aeronave. Miguel, necesitamos ajustar el ángulo de descenso para compensar el viento lateral. Lucía observaba a su hija con los ojos aguados, su mente sumergida en una cascada de recuerdos. Recordó el día en que Isabella cumplió 5 años. En lugar de pedir una fiesta con payasos y globos como los demás niños, había implorado visitar el Museo de la Aviación. Roberto, radiante de orgullo, pasó horas explicando cada detalle de los aviones expuestos para la hija fascinada, mientras Lucía observaba con una mezcla de preocupación y resignación. Ella tiene un don, mi amor, había dicho Roberto esa noche, después de que Isabella finalmente se quedara dormida abrazada a un modelo en miniatura de un Boeing. No es solo interés, es como si hubiera nacido para esto. ¿Ves cómo brillan sus ojos cuando habla de aviones? Es el mismo brillo que tenía yo cuando era niño. Es solo una niña, había protestado Lucía, ajustando la manta sobre la hija dormida. Déjala tener una infancia normal, por favor. ¿No basta con que pases todas tus horas libres en ese aeroclub? Roberto había sonreído de esa manera especial suya, esa sonrisa que siempre derretía las defensas de Lucía. Mi vida, a veces los sueños no eligen la edad. Eligen el alma correcta. Ahora, 3 años después de perder a Roberto en un trágico accidente durante un vuelo de instrucción, Lucía finalmente comprendía la profundidad de esas palabras. Lo que ella veía como una obsesión peligrosa era, en realidad, el destino de Isabella manifestándose de la manera más extraordinaria posible. Torre de control para vuelo 2547, la voz crujió por el radio, devolviendo a Lucía al presente. Tormenta intensificándose en el sector. Condiciones para aterrizaje. Un estruendo ensordecedor interrumpió la transmisión, seguido de una sacudida violenta que hizo que todos en la cabina se aferraran a lo que podían. El avión descendió bruscamente, y gritos aterrados resonaron desde la cabina de pasajeros. Perdimos el motor 2, gritó Miguel, luchando con los controles. Compensación manual, respondió Isabella instantáneamente, sus dedos volando sobre el panel. Necesitamos redistribuir la potencia y ajustar el trim. Fue en ese momento que algo dentro de Lucía se rompió y se reconectó de una manera completamente nueva. La voz de su hija, tan segura y técnica, era un eco perfecto de Roberto. Las mismas inflexiones, la misma calma frente al peligro, incluso el leve fruncir de cejas mientras se concentraba en los instrumentos, todo era tan familiar que dolía. Sandra, la jefa de azafatas, se acercó a Lucía, ofreciéndole un vaso de agua con manos temblorosas. En 20 años volando, susurró, nunca vi nada como esto. Su hija, es como si hubiera nacido para este momento. Lucía asintió, incapaz de contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Recordó todas las noches en que había encontrado a Isabella dormida sobre los manuales técnicos de aviación, de cómo había guardado los uniformes y equipos de Roberto después del accidente, tratando de proteger a su hija de un destino similar. Mi pequeña águila, susurró, usando el apodo que Roberto solía darle a su hija. Las palabras salieron como una oración, cargadas de arrepentimiento y admiración. Tu padre tenía razón sobre ti. Siempre tuvo razón. Isabella miró brevemente a su madre, y en esa mirada había toda una vida de comprensión. Era como si, en medio del caos de aquella emergencia, madre e hija finalmente encontraran un lenguaje común, un lenguaje que Roberto siempre intentó enseñarles a ambas. Torre de control, llamó Miguel, su voz tensa. Necesitamos un vector para una aproximación inmediata. Combustible crítico. La respuesta llegó entre estática, 2547, las condiciones son marginales. Viento cruzado a 25 nudos, visibilidad reducida. Recomendamos. Podemos hacerlo, interrumpió Isabella, su voz cargada de una convicción que hizo que todos en la cabina contuvieran la respiración. Papá siempre decía que en condiciones adversas, es la confianza lo que marca la diferencia. Y también decía que confiar no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Lucía sintió su corazón apretarse. Esas palabras, ¿cuántas veces Roberto las había dicho?
¿Cuántas veces había intentado silenciar esos recuerdos, temiendo que solo alimentaran una pasión que ella consideraba demasiado peligrosa? El avión continuaba su descenso a través de la tormenta, sacudiéndose violentamente mientras cortaba las nubes cargadas. En la cabina, más de 100 pasajeros rezaban, lloraban y se aferraban unos a otros, sin saber que su salvación dependía de una improbable heroína de 10 años. Flaps a 30 grados, instruyó Isabella, sus ojos no dejando los instrumentos. Tren de aterrizaje. Una alarma estridente cortó el aire, haciendo que todos saltaran. Las luces de emergencia parpadearon, bañando la cabina en un rojo fantasmal. Sistema hidráulico principal en falla total, anunció Miguel, su rostro palideciendo aún más. Fue en ese momento que Isabella hizo algo que dejó a todos atónitos, se rió. Una risa suave, casi musical, que sonó sorprendentemente similar a la de Roberto. Papi siempre decía que los sistemas de respaldo existen por una razón, dijo ella, sus dedos ya trabajando en los controles alternativos. Y que a veces necesitamos perder algo para descubrir nuestra verdadera fuerza. Lucía sintió una ola de orgullo tan intensa que casi no podía respirar. Su hija no era solo una niña jugando a ser piloto, era una verdadera heredera del cielo, llevando en su pequeño cuerpo todo el coraje y sabiduría que Roberto había intentado transmitirle. La siguiente fase sería crucial, el aterrizaje. Con los sistemas comprometidos, una tormenta furiosa y el combustible al límite, cada movimiento tendría que ser perfecto. Pero ahora, algo había cambiado en la cabina. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, era un momento de redención, de reconexión, de transformación. Isabella, llamó Lucía suavemente, colocando una mano en el hombro de su hija. Perdóname por no haberlo entendido antes. Por haber intentado mantenerte alejada de quien realmente eres. Isabella mantuvo los ojos en los instrumentos, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No hay nada que perdonar, mamá. Solo querías protegerme. Pero ahora es hora de que confíes en mí, así como papá confiaba. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabina, una extraña paz se había instalado. Era como si Roberto estuviera allí con ellas, guiando las manos de Isabella, susurrando palabras de aliento, uniendo a madre e hija en un momento de comprensión que trascendía la vida y la muerte. El temporal azotaba la aeronave sin piedad, convirtiendo el descenso en un baile peligroso entre el hombre y la naturaleza. A través del parabrisas de la cabina, cortinas de agua formaban un velo casi impenetrable, roto solo por los ocasionales destellos de los relámpagos que rasgaban el cielo oscurecido. Cada gota de lluvia que golpeaba la fuselaje parecía contar una historia diferente, historias de miedo, esperanza, redención. Isabella mantenía sus pequeñas manos firmes en los controles auxiliares, mientras gotas de sudor caían por su frente. Sus movimientos eran más que precisos, eran una danza íntima con el legado de su padre, cada ajuste en los controles una conversación silenciosa con los recuerdos que ella guardaba como tesoros. A su lado, Miguel luchaba con los controles principales, sus músculos tensados por el esfuerzo de mantener el avión estable con solo un motor. Altitud 10.000 pies, anunció Isabella, su voz clara cortando el rugido de la tormenta. Iniciando el acercamiento final. Lucía observaba a su hija con una nueva mirada, como si las últimas horas hubieran quitado un velo que ni siquiera sabía que existía. En cada gesto de Isabella, veía ecos de Roberto, no solo en sus acciones técnicas, sino en la esencia más profunda de quien era su hija. Un recuerdo súbito la golpeó, tan vívido que casi le quitó el aliento. Era una tarde de domingo, 3 años atrás, solo unas semanas antes del accidente que llevaría a Roberto. Isabella estaba sentada en el regazo de su padre, ambos inclinados sobre un manual técnico de aviación. Roberto trazaba las líneas de los diagramas con el dedo, su voz suave explicando cada detalle, mientras los ojos de la hija brillaban con fascinación pura. ¿Ves, mi pequeña águila?, decía él, cada parte de un avión tiene una historia que contar. No son solo piezas y sistemas, son sueños transformados en realidad. En ese momento, Lucía había sacudido la cabeza, preocupada por esa obsesión compartida entre padre e hija. Ahora, al observar a Isabella guiar el avión dañado a través de la tormenta, finalmente entendía, no era obsesión, era destino. Miguel, llamó Isabella, sus ojos fijos en los instrumentos, necesitamos compensar el viento cruzado. El motor que hemos perdido está complicando el control lateral. Un trueno particularmente fuerte sacudió la aeronave, arrancando gritos ahogados de la cabina de pasajeros. Sandra,
que había regresado momentáneamente para calmar a los pasajeros, reapareció en el cockpit con malas noticias. Las personas están entrando en pánico, informó, su rostro pálido reflejando la gravedad de la situación. Especialmente después de que perdimos el motor. Déjenme hablar con ellos, dijo Isabella de repente, sorprendiendo a todos. En ese momento, algo cambió en el aire de la cabina. No era solo la voz de una niña de 10 años pidiendo comunicarse con una cabina en pánico, era el eco de generaciones de fuerza y coraje, manifestándose a través de la mensajera más improbable. Isabella asintió a Miguel, quien rápidamente activó el sistema de comunicación de la cabina. Cuando habló, su voz llevaba una mezcla única de juventud y sabiduría ancestral. Señores pasajeros, habla Isabella. Sé que están asustados, yo también lo estoy. Pero quiero que sepan que no están solos. Mi padre. Su voz tembló ligeramente, revelando a la niña detrás de la fuerza. Mi padre me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, todos juntos. Lucía sintió las lágrimas correr por su rostro. Era como si Roberto estuviera allí, hablando a través de su hija, trayendo consuelo en medio del caos. ¿Cuántas veces él había usado esas mismas palabras? ¿Cuántas veces había transformado el miedo en esperanza con su presencia tranquila? Lo que están sintiendo ahora, continuó Isabella, todas estas sacudidas y ruidos, son normales en una tormenta como esta. Nuestro avión es fuerte, nuestro equipo está preparado, y en pocos minutos estaremos seguros en tierra. Confíen en nosotros, así como nosotros confiamos en ustedes para mantener la calma. Un silencio diferente se instaló en la cabina después de esas palabras. Ya no era el silencio del terror, sino el de la esperanza naciente. Era como si la voz de esa niña hubiera tocado algo profundo en cada pasajero, recordándole su propia fuerza interior. Torre de control para vuelo 2547, la voz cortó a través del radio. Condiciones empeorando rápidamente. Visibilidad casi nula. Considerar alternativas. Negativo, Torre, respondió Miguel, intercambiando una mirada significativa con Isabella. Combustible insuficiente para desvío. Necesitamos aterrizar ahora. Isabella cerró los ojos por un breve momento, y Lucía reconoció el gesto. Era exactamente como Roberto lo hacía cuando necesitaba concentrarse intensamente. Era uno de los muchos pequeños hábitos de él que su hija había heredado, gestos que antes le partían el corazón de nostalgia, pero que ahora llenaban su pecho de un orgullo agridulce. Mamá, llamó suavemente Isabella, ¿te acuerdas de aquella vez, justo después de que papá se fue, cuando encontraste todas esas notas adhesivas en mi cuarto? Lucía asintió, la memoria vívida en su mente. Había encontrado decenas de papeles amarillos pegados por todo el cuarto de Isabella, cada uno con una anotación diferente sobre procedimientos de vuelo, listas de emergencia, códigos de comunicación. En ese momento, esa visión la había destrozado por dentro, era como si su hija estuviera construyendo un santuario para la ausencia de Roberto. Lloraste ese día, continuó Isabella, sus ojos alternando entre los instrumentos y su madre. Pero no era solo tristeza, ¿verdad mamá? Era miedo. Miedo de perderme también. La turbulencia sacudió nuevamente el avión, pero ahora parecía solo un eco distante del terremoto emocional que ocurría dentro de la cabina. Lucía dio un paso al frente, sus piernas temblando ya no por el miedo al vuelo, sino por la fuerza de las revelaciones que su hija estaba sacando a la luz. ¿Cómo lo sabías?, susurró, con la voz quebrada. Porque así es como papá me explicaba el miedo, respondió Isabella, ajustando suavemente los controles para compensar una ráfaga particularmente fuerte. Él decía que el miedo es amor preocupado. Y que a veces, mamá, necesitamos dejar que el amor sea más fuerte que la preocupación. Sandra, que observaba la escena en silencio, no pudo contener sus propias lágrimas. En sus 20 años como azafata, había presenciado innumerables emergencias, pero nunca algo así, una niña de 10 años no solo luchando contra una tormenta física, sino también ayudando a sanar heridas emocionales que parecían imposibles de curar. Altitud 3.000 pies, anunció Miguel, su voz profesional apenas logrando disimular la emoción. Preparando aproximación final. Isabella asintió, sus dedos bailando sobre los controles con una gracia que parecía imposible para alguien tan joven. Ajustando compensadores. Mamá, ¿recuerdas cuando papá nos llevó a ver el atardecer en el aeroclub? Lucía cerró los ojos, la memoria inundando sus sentidos. Era una tarde de domingo, solo 2 semanas antes del accidente.
Roberto había insistido en que las acompañaran, diciendo que tenía algo especial para mostrar. Él nos llevó hasta el hangar, continuó Isabella, su voz suave mezclándose con el rugido de la tormenta afuera. Y nos mostró ese pequeño avión rojo que estaba restaurando. Dijo que sería mi regalo de cumpleaños de 10 años. Un sollozo escapó del pecho de Lucía. Después del accidente, había vendido el avión incompleto, incapaz de mirar ese sueño interrumpido. Otro intento de proteger a Isabella del dolor, de mantenerla alejada del destino de su padre. Pero, ¿sabes qué fue lo realmente especial ese día, mamá?, preguntó Isabella, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. No era el avión. Era como papá nos miraba a las dos. Como si supiera que un día necesitaríamos la una a la otra más que nunca. Pista a la vista, anunció Miguel, su voz cortando el momento. 1500 pies. La lluvia seguía azotando la aeronave, pero a través de ella, las luces de la pista brillaban como un faro de esperanza. Isabella se enderezó en su asiento, sus movimientos ahora llenos de una determinación renovada. «Es ahora, mamá», dijo, su voz firme. «Todo lo que aprendí, todo lo que papá me enseñó, todo lo que tú me diste fuerza para hacer, es para este momento». Lucía puso una mano sobre el hombro de su hija, sintiendo bajo sus dedos no solo a la pequeña niña que tanto intentó proteger, sino también la extraordinaria fuerza que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para florecer. «Mi pequeña águila», susurró, usando el apodo que Roberto le había dado a su hija, «vuela. Vuela como tu papá siempre supo que podías». Los siguientes minutos serían cruciales. Con sistemas comprometidos, un motor perdido y una tormenta furiosa a su alrededor, cada movimiento necesitaría ser perfecto. Pero ahora, algo había cambiado en la cabina. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, era un momento de redención, de reconexión, de transformación. Era el momento en que una madre finalmente aprendía a confiar no solo en su hija, sino en el legado de amor y coraje que su esposo había dejado para ambas. Y era el momento en que una niña de 10 años probaba que algunos sueños son más grandes que el miedo, más fuertes que la pérdida, más verdaderos que cualquier duda. Los últimos 1000 pies de descenso eran como una danza delicada entre el cielo y la tierra, cada movimiento del avión resonando con los latidos acelerados de los corazones dentro de la cabina. Las luces de la pista parpadeaban a través de la cortina de lluvia como luciérnagas distantes, guiando el camino a través de la oscuridad tempestuosa. Era un momento de verdad absoluta, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un tapiz de redención. Isabella mantenía sus ojos fijos en los instrumentos, pero su mente estaba dividida entre el presente urgente y los recuerdos que ahora fluían como un río desbordado. Cada movimiento suyo era una conversación silenciosa con Roberto, cada ajuste en los controles una prueba de que su legado vivía a través de ella. En sus pequeñas manos residía no solo el destino de más de 100 vidas, sino también la oportunidad de curar heridas que habían permanecido abiertas durante 3 largos años. 700 pies, anunció Miguel, su voz tensa cortando el rugido de la tormenta. Viento cruzado aumentando a 40 nudos. El avión sacudió violentamente, como si la propia naturaleza estuviera probando la determinación de ese equipo improbable. En la cabina de pasajeros, oraciones en diferentes idiomas se mezclaban con el sonido de la lluvia golpeando la fuselaje, creando una sinfonía de esperanza y miedo. «Compensando deriva», respondió Isabella, sus pequeños dedos ajustando los controles con una precisión que hacía que el corazón de Lucía se apretara. «Mamá, ¿recuerdas la última cosa que papá me dijo antes de ese vuelo?». Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. Esa mañana estaba grabada en su memoria como una cicatriz que nunca sanó verdaderamente. Roberto, ajustando su uniforme de instructor, se había arrodillado a la altura de Isabella. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina, creando un halo dorado a su alrededor, como si el universo quisiera capturar ese momento en ámbar. «Estaba tan feliz esa mañana», susurró Lucía, los recuerdos inundando su mente como una ola suave. Acababa de terminar de revisar sus planes de clase. «Y estaba bebiendo café en esa taza azul que yo le di», completó Isabella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras ajustaba los controles. «La que tenía dibujos de nubes que yo misma hice». Lucía sollozó suavemente. Esa taza aún estaba en casa, guardada en una caja con otros objetos de Roberto que no tenía el valor de exponer, pero tampoco podía desechar. Era como si cada objeto llevara un pedazo de él, un recuerdo que intentaba simultáneamente preservar y esconder. «No importa la altura del vuelo, mi pequeña águila»,
recitó Isabella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, es el amor lo que nos mantiene en el rumbo correcto. Hizo una pausa, ajustando el trim del avión antes de continuar. En ese momento, mamá no entendía completamente lo que quería decir. Pero ahora... 500 pies, alertó Miguel, su voz profesional apenas disimulando la emoción del momento. Isabella, necesitamos iniciar el alineamiento final. Sandra, que observaba la escena en silencio, se dio cuenta de que estaba presenciando algo más que un aterrizaje de emergencia. Era una historia de sanación, de redención, de amor trascendiendo la propia muerte. En sus 20 años de profesión, había presenciado innumerables momentos de crisis, pero nunca algo tan profundamente transformador. Un relámpago iluminó la cabina, revelando el rostro concentrado de Isabella. Por un breve momento, Lucía vio a Roberto en esa expresión, la misma determinación tranquila, la misma serenidad ante el peligro. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, permitiendo que padre e hija ocupasen el mismo espacio, aunque solo fuera en espíritu. ¿Sabes, mamá?, continuó Isabella, sus movimientos fluidos a pesar de la turbulencia, todas esas noches en que me encontraste durmiendo con los manuales de vuelo, no era solo sobre aviones. Era sobre sentirme cerca de él. Cada página que estudiaba era como escuchar su voz de nuevo, explicando cada detalle con esa sonrisa especial que tenía cuando hablaba de volar. Lucía sollozó suavemente, recordando cuántas veces había intentado alejar a Isabella de esos libros, temiendo que siguiera los pasos de su padre. Cuánto tiempo había perdido luchando contra algo que, en realidad, era la forma en que su hija había encontrado para mantener viva la memoria más preciosa que poseía. 300 pies, anunció Miguel. Ráfagas de viento a 35 nudos. Lluvia intensificando. El avión osciló violentamente, arrancando gritos sofocados de la cabina. Isabella, sin embargo, se mantuvo firme, sus movimientos aún más precisos bajo presión. Era como si cada momento de su vida, cada hora pasada estudiando, cada noche despierta memorizando procedimientos, hubiera sido una preparación para este exacto instante. Es como papá siempre decía, murmuró ella, ajustando los controles con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la tormenta, la turbulencia es solo el cielo abrazándonos más fuerte. En ese momento, un recuerdo particular golpeó a Lucía con fuerza total. Era una tarde lluviosa, muy parecida con esta, alrededor de un mes después de la pérdida de Roberto. La había encontrado a Isabella en su cuarto, acurrucada en su viejo sillón de lectura, abrazada a su último manual de vuelo. Mi amor, le había dicho Lucía, con el corazón roto al ver a su pequeña tan perdida en el dolor, no necesitas cargar con su peso. Isabella había levantado los ojos del libro, su mirada cargada de una sabiduría que dejó a Lucía sin palabras. No es un peso, mamá. Son alas. Ahora, observando a su hija guiar ese avión dañado a través de la tormenta, Lucía finalmente entendía el verdadero significado de esas palabras. Lo que ella veía como una carga era, en realidad, un don, un legado de amor que trascendía la propia muerte. 200 pies, dijo Miguel, su voz ahora con un tono de admiración. Isabella, estás haciendo exactamente lo que nací para hacer, completó ella, una pequeña sonrisa iluminando su rostro concentrado. Sabes, mamá, todas esas veces que me encontraste llorando abrazada al casco de vuelo de papá. Mi pequeña, interrumpió Lucía, su voz ahogada por la emoción. No era solo nostalgia, continuó Isabella, sus ojos fijos en la pista que se acercaba. Era una promesa que le hacía a él todas las noches, que algún día probaría que su amor no fue en vano, que los sueños que él plantó en mí florecerían. La pista ahora estaba claramente visible, una línea de luces cortando la tormenta como un camino de estrellas. Isabella ajustó los flaps una última vez, sus movimientos tan naturales como respirar. El viento aullaba alrededor de la aeronave, pero dentro de la cabina, una extraña paz se había instalado. 100 pies, anunció Miguel, su voz temblando ligeramente. Momento crítico. Isabella, susurró Lucía, colocando una mano sobre el hombro de su hija, perdóname por haber intentado cortar tus alas. Estaba tan asustada de perderte como perdí a tu padre que no me di cuenta de que te estaba impidiendo ser quien realmente eres. 50 pies, alertó Miguel. Prepararse para el aterrizaje. Un relámpago iluminó el cielo, bañando la cabina con una luz plateada que parecía casi sobrenatural. Por un breve momento,
Lucía podría jurar que vio la sombra de Roberto al lado de Isabella, sus manos guiando suavemente las de ella en los controles. No hay nada que perdonar, mamá, respondió Isabella, su voz suave pero firme. El miedo también es una forma de amor. Pero ahora es el momento de transformar ese miedo en confianza. Como papá siempre decía, a veces necesitamos atravesar la tormenta para encontrar nuestra verdadera fuerza. El suelo se acercaba rápidamente, la pista mojada reflejando las luces de emergencia como miles de estrellas caídas. Era el momento de la verdad, todo el conocimiento de Isabella, todas las horas de estudio, todo el amor de Roberto, convergiendo en este único instante de redención y transformación. 20 pies, anunció Miguel. Que Dios nos ayude. Isabella cerró los ojos por una fracción de segundo, y cuando los reabrió, en ellos había una certeza inquebrantable. No es solo Dios, Miguel, dijo suavemente. Papá está aquí también. En cada movimiento, en cada decisión, en cada latido de nuestro corazón. El tiempo parecía suspenderse en esos últimos momentos antes del toque en la pista. El rugido de la tormenta, los gritos ahogados de los pasajeros, incluso el pitido constante de los instrumentos, todo se fundía en una sinfonía distante mientras Isabella guiaba el avión dañado en su descenso final. Sus pequeñas manos, firmes en los controles, no solo cargaban el peso de más de 100 vidas, sino también las esperanzas y miedos de 3 generaciones. 10 pies, anunció Miguel, su voz apenas conteniendo la tensión. Viento lateral a 40 nudos. Lucía contuvo la respiración, sus manos apretando el respaldo del asiento donde su hija estaba sentada. En ese momento crucial, los recuerdos inundaron su mente como una película en cámara lenta. Recordó el día en que conoció a Roberto, un joven instructor de vuelo con ojos que brillaban al hablar del cielo. En ese momento, ella no entendía esa pasión. ¿Cómo alguien podía amar tanto algo tan distante, tan peligroso? Compensando deriva, respondió Isabella, su voz sorprendentemente calmada. Mamá, ¿recuerdas lo que papá siempre decía sobre los aterrizajes? Un sollozo escapó del pecho de Lucía. ¿Qué es como abrazar el suelo después de bailar con las nubes? Exactamente, Isabella sonrió, aunque luchaba con los controles. Y también decía que el secreto es sentir el momento. Madre e hija dijeron al unísono, sus voces mezclándose como una oración. El avión tembló violentamente cuando una ráfaga particularmente fuerte lo golpeó. Sandra se aferró a la pared de la cabina, sus uñas dejando pequeñas marcas en el metal. En sus años de experiencia, había presenciado docenas de aterrizajes de emergencia, pero nunca algo así, nunca algo tan cargado de significado, de redención. 5 pies, alertó Miguel. Prepárate para... Fue entonces cuando sucedió. Una última ráfaga de viento golpeó el ala dañada, haciendo que el avión se inclinara peligrosamente hacia la derecha. Los gritos de terror resonaron en la cabina mientras la aeronave luchaba contra los elementos. Por un momento aterrador, pareció que todo estaba perdido. ¿Pero Isabella? Isabella cerró los ojos por una fracción de segundo, y cuando los reabrió, había en ellos una determinación feroz. Sus movimientos en los controles ya no eran solo técnicos, eran una danza, una conversación con el mismo cielo. Papá está aquí, susurró, tan bajo que solo Lucía podía escuchar. En mis manos, en mi corazón, guiando cada movimiento. Lo que sucedió a continuación pareció un milagro a los ojos de los observadores, pero para Isabella fue la culminación de todo su amor, todo su estudio, toda su dedicación. Con una serie de movimientos precisos, compensó la ráfaga, niveló las alas y guió el avión dañado a un aterrizaje suave en la pista mojada. «Dios mío», exclamó Miguel, sus manos aún aferradas a los controles. «¿Cómo lo...?» Pero Isabella no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en la pista adelante, sus manos aún bailando sobre los controles mientras el avión desaceleraba. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más una bendición que una amenaza. «Reversores», comandó, su voz firme. «Frenos graduados, cuidado con el acuaplaneo». Lucía observaba a su hija con una nueva mirada, como si la viera verdaderamente por primera vez. Ya no era su pequeña niña perdida en la sombra del padre ausente, era una fuerza de la naturaleza por sí misma, una heredera no solo del talento de Roberto, sino de su coraje, su determinación, su amor por el vuelo. Finalmente, el avión se detuvo, envuelto en una cortina de agua y vapor. Por un momento, nadie se movió en la cabina. El único sonido era el de la lluvia golpeando la fuselaje y el pitido distante de los instrumentos apagándose.
Fue Sandra quien rompió el silencio, su voz ahogada por la emoción. Se acabó. Lo lograron. Isabella soltó lentamente los controles, sus pequeñas manos temblando por primera vez desde que todo comenzó. Cuando se giró hacia su madre, había lágrimas en sus ojos, no de miedo o tristeza, sino de una alegría profunda, trascendental. Aquí está traducado para o español. Mamá, susurró, ¿lo sentiste? Papá estuvo aquí. Todo este tiempo. Lucía abrazó a su hija con fuerza, sus lágrimas mezclándose. Sí, mi amor. Él estuvo. Está. En cada latido de tu corazón, en cada movimiento de tus manos, en cada sueño que te atrevas a soñar. Miguel comenzó los procedimientos para apagar los motores, sus movimientos automáticos contrastando con la emoción en su rostro. Fuera, las luces de emergencia de los vehículos de rescate ya podían verse a través de la cortina de lluvia, sus reflejos rojos y azules bailando en los charcos de agua que se formaban en la pista. Necesitamos evacuar a los pasajeros, recordó Sandra suavemente, aunque parecía reacia a interrumpir ese momento sagrado entre madre e hija. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un sonido inesperado llenó la cabina. Isabella estaba riendo. Comenzó como una risa suave, casi tímida, pero pronto se convirtió en una carcajada cristalina que recordaba tanto a Roberto que hizo que el corazón de Lucía diera un brinco. ¿Mi amor?, preguntó Lucía, preocupada de que el estrés finalmente hubiera afectado a su hija. Es que, Isabella intentó hablar entre risas, papá siempre decía que el mejor momento de un vuelo es cuando puedes contar la historia después. Se secó una lágrima de risa de la cara. Y ahora tenemos una historia que contar, ¿verdad, mamá? Lucía sintió que algo se desataba en su pecho, un nudo de dolor y miedo que había cargado durante 3 largos años. Por primera vez desde la pérdida de Roberto, pudo pensar en él sin que el dolor fuera más grande que el amor. Allí estaba su verdadera herencia, no en la tragedia de su partida, sino en el coraje y el amor que había sembrado en su hija. Sandra, llamó Isabella, volviéndose hacia la azafata con una seriedad sorprendente. Antes de evacuar, ¿puedo hacer un último anuncio? Sandra intercambió una mirada con Miguel, quien asintió, aún maravillado por todo lo que había presenciado. Isabella ajustó el micrófono y, cuando habló, su voz llevaba una madurez que hizo que todos en la cabina contuvieran el aliento. Señores pasajeros, aquí habla Isabella nuevamente. Hemos llegado con seguridad. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Alguien muy especial me dijo una vez que volar no se trata de desafiar la gravedad, sino de confiar en lo invisible. Hoy, todos nosotros confiamos los unos en los otros. Confiamos en el amor, en el coraje, en la esperanza. Y ahora estamos aquí, juntos, para contar esta historia. Lucía observaba a su hija con los ojos llenos de lágrimas, viéndola no solo como los ecos de Roberto, sino como algo completamente nuevo y maravilloso, un alma que había encontrado sus propias alas en medio de la tormenta. Los procedimientos de evacuación comenzaron poco después, una danza coordinada de profesionalismo y cuidado. Pero allí en la cabina, algo más profundo estaba sucediendo, una curación que trascendía lo físico, llegando hasta las raíces mismas del amor y la pérdida. ¿Sabes, mamá?, dijo Isabella mientras se preparaban para dejar la cabina, creo que finalmente entendí lo que papá quería decir sobre el amor manteniéndonos en el camino correcto. ¿Cómo así, mi pequeña? No se trataba de navegación ni de instrumentos, explicó ella, tocando suavemente el panel de control por última vez. Se trataba de confiar en que el amor nos guía, incluso cuando no podemos ver el camino. Como lo hiciste hoy, confiando en mí, aunque estabas muerta de miedo. Lucía abrazó a su hija nuevamente, sintiendo en ese pequeño cuerpo toda la fuerza del universo. Mi pequeña águila, susurró, no solo volaste hoy, nos enseñaste a todos a volar también. Cuando finalmente salieron del avión, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. El aire estaba limpio, como si la tormenta hubiera lavado no solo el cielo, sino también las últimas sombras que separaban a madre e hija. En el horizonte, los primeros rayos del sol comenzaban a romper las nubes, pintando el cielo con tonos de esperanza. La mañana que siguió al milagroso aterrizaje trajo consigo más que solo la luz dorada del sol, trajo una claridad que solo las grandes transformaciones pueden proporcionar. El vestíbulo del aeropuerto, antes un escenario de tensión y miedo, ahora palpitaba con una energía diferente, como si el propio aire estuviera cargado de historias esperando ser contadas. Miguel y Sandra se acercaron poco después, trayendo café y chocolate caliente. Sandra tenía los ojos rojos,
como quien ha llorado, pero su sonrisa era radiante. Para nuestras heroínas, dijo, entregando el chocolate caliente a Isabella. Los investigadores quieren hablar contigo más tarde, informó Miguel, su tono revelando una mezcla de admiración y protección. Pero primero. Dudó, como si buscara las palabras correctas. Isabella, en 20 años de aviación, nunca vi algo igual. No solo salvaste vidas hoy, nos enseñaste algo sobre valentía, sobre amor, sobre confiar en lo imposible. Isabella bebió un sorbo de su chocolate caliente, una pequeña sonrisa jugueteando en sus labios. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo después de un momento. Papá siempre decía que los mejores pilotos no son aquellos que nunca sienten miedo, sino los que aprenden a transformar el miedo en respeto por el cielo. Lucía sintió una lágrima deslizar por su rostro. ¿Cuántas veces había oído a Roberto decir esas mismas palabras? ¿Cuántas veces había intentado proteger a Isabella de ese mundo que se llevó a su padre, sin darse cuenta de que, en realidad, estaba intentando protegerse a sí misma del dolor de la pérdida? El vestíbulo del aeropuerto comenzaba a cobrar vida, llenándose con las historias de los pasajeros del vuelo 2547. Se formaban pequeños grupos, compartiendo sus experiencias, intercambiando números de teléfono, creando lazos forjados en la adversidad. Era como si la tormenta que habían enfrentado juntos hubiera disuelto las barreras invisibles que normalmente mantienen separados a los extraños. ¿En qué piensas, mi pequeña águila?, preguntó suavemente Lucía, notando la mirada contemplativa de su hija. Isabella permaneció en silencio un momento, sus ojos fijos en el horizonte más allá de las ventanas del aeropuerto. El sol ahora pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado, creando un espectáculo que parecía celebrar no solo un nuevo día, sino un nuevo comienzo. Estoy pensando en cómo papá tenía razón sobre tantas cosas, respondió finalmente, su voz cargada de una sabiduría que hizo que el corazón de Lucía se apretara. Sobre cómo el amor nos mantiene en el camino correcto, sobre cómo los sueños son alas para nuestra alma, pero principalmente sobre cómo a veces necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso. En ese momento, un joven se acercó tímidamente al grupo. No debía tener más de 16 años, y sus ojos aún reflejaban el brillo del miedo reciente. Perdón, dijo, su voz temblando ligeramente. Yo quería decir algo. Se dirigió directamente a Isabella. Durante el vuelo, cuando hablaste con nosotros por el sistema de sonido, algo cambió dentro de mí. ¿Sabes? Siempre tuve miedo de volar, pero más que eso, tenía miedo de enfrentar mis propios sueños. Isabella lo observaba con atención genuina, aquella misma mirada comprensiva que Roberto tenía cuando alguien compartía sus miedos más profundos con él. Quiero ser piloto, continuó el joven, pero nunca tuve el valor de decirlo en voz alta. Mi familia no lo entendería. Pero hoy, al verte, tragó saliva, con lágrimas brillando en sus ojos. Si una niña de 10 años puede tener tanta certeza de quién es y lo que ama, ¿qué derecho tengo yo de tener miedo de mis propios sueños? Lucía sintió que algo se transformaba dentro de ella al escuchar esas palabras. ¿Cuántos sueños había enterrado ella misma a lo largo de los años? ¿Cuántas veces eligió el miedo en lugar de la valentía, la seguridad en lugar de la verdad? ¿Sabes? Se sorprendió a sí misma diciendo, a veces los mayores actos de valentía no son aquellos que todos pueden ver. A veces, solo es abrir nuestro corazón a una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Isabella apretó la mano de su madre, sus ojos brillando con comprensión y amor. ¿Cómo lo hiciste hoy, mamá? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Miguel, que había observado la escena en silencio, carraspeó para disimular su propia emoción. Isabella, dijo, existe una tradición entre los pilotos. Cuando alguien realiza su primer vuelo en solitario, cortamos la parte de atrás de su camisa, un símbolo del momento en que realmente encuentran sus alas. Con un movimiento suave, retiró el distintivo dorado de su propia solapa, una pequeña ala que brillaba bajo la luz de la mañana. Esto no es un primer vuelo en solitario común, pero creo que has más que ganado tus alas hoy. Cuando colocó el distintivo en la blusa de Isabella, no hubo un ojo seco en el grupo. Era más que una simple condecoración, era el reconocimiento de algo profundo y verdadero, algo que iba más allá de la edad o la experiencia. Roberto estaría tan orgulloso, susurró Sandra, pero luego se corrigió con una sonrisa. No, Roberto está orgulloso. Donde quiera que esté, está viendo a su pequeña águila volar. Isabella tocó el distintivo con reverencia, sus dedos trazando el contorno de las alas doradas. Mamá,
dijo suavemente, ¿podemos ir al aeroclub este fin de semana? Hay algunas cosas que quiero mostrarte, algunas cosas que papá me enseñó y que creo que también te gustará aprender. Lucía sonrió entre las lágrimas, sintiendo su corazón expandirse con posibilidades que antes la habrían aterrorizado. Claro que podemos, mi amor. Es hora de dejar que nuestro amor vuele nuevamente. El futuro se abría ante ellas como una pista infinita, llena de promesas y posibilidades. Mientras el sol subía más alto en el horizonte, otros pasajeros seguían acercándose, cada uno trayendo su propia historia de transformación. Una joven madre con su bebé en brazos se acercó tímidamente. Durante la tormenta, comenzó, su voz quebrada, solo podía pensar en cómo mi hijo nunca conocería mi rostro si algo sucedía. Pero cuando escuché tu voz, Isabella, fue como si algo más grande que nuestro miedo nos estuviera guiando. Isabella sonrió, esa sonrisa que ahora Lucía reconocía como una mezcla perfecta de ella misma y Roberto. A veces necesitamos prestarnos valor unos a otros, respondió. Como una corriente de luz pasando de corazón en corazón. Sandra, que había permanecido cerca, comenzó a compartir su propia revelación. Saben, dijo, sentándose junto a ellas, pasé 20 años en los cielos, pensando que sabía todo sobre volar. Hoy, una niña de 10 años me enseñó que volar no se trata solo de dejar el suelo, sino de llevar a los demás con nosotros en nuestro corazón. Miguel regresó con más café, acompañado por un hombre de traje que se presentó como director de la aerolínea. Pero antes de que pudiera comenzar su discurso formal, Isabella lo sorprendió con una pregunta. ¿Tiene hijos? El hombre parpadeó, desconcertado. Sí, 2 niñas. ¿Y ellas tienen sueños que lo asustan a veces? El director rió suavemente, su aire formal derritiéndose. Mi hija mayor quiere ser alpinista profesional. Cada vez que habla de eso, mi corazón se detiene. Pero usted la ama más que su miedo, ¿no es así?, preguntó Isabella, sus ojos brillando con esa sabiduría que había tocado tantos corazones durante la noche. Sí, respondió él simplemente, comprendiendo de repente que estaba ante algo mucho más grande que una simple historia de heroísmo. Lucía observaba este intercambio con una nueva comprensión floreciendo en su corazón. No se trataba solo de volar, sino de confiar en el amor incluso cuando el miedo parece más grande que nosotros. Se trataba de permitir que nuestros hijos encontraran sus propias alturas, incluso cuando nuestro instinto grita por mantenerlos seguros en el suelo. Mi amor, dijo suavemente a Isabella, ¿te acuerdas de esa caja en el desván? La que tiene todas las cosas de tu papá. Isabella asintió, sus ojos abriéndose con sorpresa y esperanza. Creo que es hora de abrirla juntas. No para despedirnos del pasado, sino para descubrir nuevos caminos para el futuro. El rostro de su hija se iluminó con una alegría tan pura que hizo sonreír a todos a su alrededor. ¿Podemos colgar su uniforme de nuevo en la pared? ¿Y los mapas? ¿Y aquella foto de él en su primer vuelo en solitario? Sí, respondió Lucía, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Y vamos a agregar nuevos recuerdos a ellos. Tus recuerdos, mi pequeña águila. Tus propias alas.